Cuando Victoria tomó aquella carta con manos temblorosas, no sabía que estaba a segundos de escuchar la voz de su hijo, después de la muerte. A veces, el destino nos arrebata a quienes amamos, pero también nos devuelve señales que solo un corazón de madre puede entender. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Una tarde gris descendía sobre Toledo con esa calma pesada que anuncia el final de octubre. Las hojas secas se arremolinaban sobre los senderos del cementerio de Nuestra Señora del Sagrario, movidas por una brisa fría que parecía colarse hasta los huesos. Victoria Salcedo avanzaba despacio, sosteniendo un pequeño ramo de crisantemos blancos, como hacía cada semana desde que perdió a su hijo Gabriel. Era un ritual que nunca faltaba, casi tan natural como respirar. En cuanto cruzaba la reja del cementerio, su paso se volvía más lento, más medido, como si cada piedra y cada árbol le recordaran algo que una parte de ella aún se negaba a revivir. Sin embargo, aquel día algo rompió su silencio habitual. Al doblar el camino que llevaba a la tumba de su hijo, vio un destello de color sobre la lápida. Un ramo de flores distinto al suyo, recién colocado. Se detuvo, frunciendo el ceño, mientras un leve temblor le recorría la mano. Nadie, absolutamente nadie, visitaba esa tumba excepto ella. ¿Quién se habría atrevido? Dio un paso más. Y entonces la vio. Una mujer joven, sentada en el suelo, con un abrigo claro y sencillo. En su regazo, un niño de mejillas redondas y ojos grandes observaba todo con una atención tranquila. La joven lloraba en silencio, la cabeza inclinada, mientras el pequeño apoyaba una mano diminuta sobre su pecho, como intentando consolarla. La escena, de por sí tierna, encendió en Victoria una mezcla de sorpresa y desconfianza. Apretó el ramo entre los dedos y se acercó con pasos cortos pero decididos. Cuando estuvo a apenas 2 metros, la mujer se sobresaltó. Sus ojos enrojecidos se abrieron de par en par al ver a la anciana, y enseguida se incorporó, abrazando al niño con fuerza, como si temiera haber cometido un error imperdonable. Victoria respiró hondo. No quería levantar la voz, pero tampoco encontraba palabras templadas para aquella situación. Con un tono de hielo, dijo: «Disculpa, ¿qué haces en la tumba de mi hijo?». La mujer no respondió. Parpadeó varias veces, como buscando una explicación. El niño, ajeno a la atención, miró fijamente a Victoria y estiró un bracito hacia la bufanda gris que ella llevaba al cuello. Un gesto pequeño, casi inocente, pero que la dejó inmóvil por un instante. Ese contacto suspendido en el aire le resultó extraño, demasiado familiar, aunque no supo decir por qué. La joven tragó saliva, reuniendo valor, y habló con voz vacilante: «Perdone, señora, yo no quería molestar». La presencia de aquellas flores ajenas, la proximidad de esa desconocida y la intimidad del lugar, ese rincón de Toledo que era casi su santuario personal, encendieron una punzada amarga en el pecho de Victoria. Sintió como una vieja herida empezaba a abrirse otra vez. Dio un paso al frente, sosteniendo la mirada de la muchacha, como si intentara atravesarla para descubrir sus intenciones. Las nubes cubrieron el poco sol que quedaba, y la brisa se tornó más fría, levantando hojas a su alrededor. En aquel silencio tenso, donde cada respiración parecía pesar más de la cuenta, la joven volvió a mirarla con una mezcla de miedo y vergüenza. Incapaz de moverse, el niño, en cambio, mantenía el brazo estirado, su pequeña mano temblando a pocos centímetros de la bufanda de Victoria, como si quisiera decir algo que ninguno de los adultos comprendía. Y fue en ese instante suspendido cuando la escena pareció detenerse, tan frágil como un cristal a punto de romperse. La voz de la joven apenas logró sostenerse en el aire. «Señora, yo no quería molestar». El niño, ajeno a todo, extendió otra vez su mano hacia Victoria,
como si la conociera desde siempre. El silencio que cubría aquel rincón del cementerio parecía más frío que la propia tarde. Elena sostenía al niño con fuerza, como si su abrazo pudiera protegerla de la mirada severa de Victoria. La anciana, de pie frente a ellas, apretaba los labios con una mezcla de dolor y recelo. Para ella, ese lugar era sagrado, una extensión del corazón que había perdido. Ver a dos desconocidos llorando junto a la tumba de su hijo le resultaba insoportable. «Te lo pregunto otra vez», dijo Victoria, con voz baja pero firme. «¿Qué haces aquí?» «Quiero una respuesta clara». Elena respiró hondo. Tenía los ojos hinchados y húmedos, pero aún así intentó mantener la dignidad, como si necesitara demostrar que no estaba allí por un motivo mezquino. El niño, inquieto, jugueteaba con el cordón del abrigo de su madre, ajeno al torbellino de emociones que envolvía a las dos mujeres. «Perdone», logró decir ella. «No quise molestar». De verdad. Victoria avanzó un paso. No alzó la voz, pero la dureza en su tono bastaba para hacer temblar a cualquiera. «Eso ya lo dijiste. Lo que quiero saber es por qué lloraba sobre la tumba de mi hijo». Elena bajó la mirada. Sus dedos temblaban al acariciar la espalda del pequeño. «No estaba...» Sobre la tumba susurró. «Solo me senté un momento». Victoria no lo aceptó. Señaló el ramo de flores ajenas. ¿Y esas flores también solo estaban ahí? Elena soltó un sollozo y negó con la cabeza. Una ráfaga de aire levantó pétalos del suelo, como si el cementerio mismo quisiera intervenir en aquella discusión. El niño, que hasta entonces había permanecido tranquilo, levantó la vista hacia Victoria. Sus ojos oscuros brillaron con curiosidad. Levantó una manita regordeta y la extendió hacia ella, como si reconociera algo familiar en esa mujer mayor. Victoria se quedó inmóvil. Aquel gesto le provocó un estremecimiento inesperado. «¿Cómo se llama el niño?», preguntó de pronto, sin apartar los ojos de él. Elena dudó unos segundos, como si pronunciar el nombre fuera a abrir una herida que había intentado mantener cerrada. «Se llama Gabriel». La palabra cayó entre las tres personas como una piedra en el agua. Un silencio denso lo envolvió todo, absorbiendo hasta el sonido del viento. Victoria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El rostro se le tensó. La mandíbula le tembló. Gabriel, el mismo nombre, el nombre que había enterrado meses atrás y que aún no podía pronunciar sin quebrarse. «¿Es una broma?», preguntó al fin, con un tono más cortante que el frío de la tarde. «¿Vienes aquí con un niño que se llama igual que mi hijo y me dices que no pretendías hacer daño?» Elena dio un paso atrás, abrazando al pequeño como un escudo. «No, por favor. No es eso». No sabía cómo decírselo. «¿Decirme qué?», insistió Victoria, con la respiración agitada. «¿Qué estás buscando? ¿Dinero? ¿Atención? ¿Compasión? ¿Qué clase de teatro es este?». Elena rompió a llorar. Sus hombros se sacudían en silencio, como si no quisiera asustar a su hijo. El niño, confundido, volvió a estirar la mano hacia Victoria, rozando apenas el borde de su bufanda gris. Aquel contacto tan leve, tan inocente, la hizo sentir un vuelco en el corazón, como si por un instante el tiempo retrocediera y su hijo estuviera allí, intentando llamarla como cuando era pequeño. Victoria apartó la bufanda con brusquedad, tratando de protegerse de ese temblor interior. «Dime la verdad», repitió. «¿Quién eres?». Elena alzó el rostro. Sus ojos, bañados en lágrimas, tenían ahora una determinación nueva. «Señora, no es una broma», dijo con la voz rota, suplicante. «Si me deja explicarle». Pero Victoria, invadida por una mezcla insoportable de miedo, rabia y dolor, levantó la mano sin dejarla terminar. Elena se encogió ante el gesto, intentando proteger al niño, y entonces
mientras la brisa nocturna se colaba entre los cipreses, la joven volvió a hablar con un hilo de voz que apenas lograba sostenerse. Señora, no es una broma. Si me deja explicarle. Victoria la interrumpió una vez más, sin imaginar que estaba a punto de escuchar la verdad que cambiaría su vida para siempre. La brisa arrastraba hojas secas por el sendero del cementerio mientras la luz dorada del atardecer se apagaba lentamente tras las torres de Toledo. Victoria permanecía inmóvil, con un sobre en las manos. El papel era tan liviano que parecía imposible que pesara tanto. Lo observó largo rato antes de abrirlo, como si en ese gesto se jugara algo más que la simple curiosidad. Elena, a pocos metros, la miraba en silencio, abrazando al niño, temerosa de que una palabra bastara para romper aquel frágil equilibrio. Cuando la anciana desplegó el documento, el aire se llenó de una quietud densa. Las letras bailaban ante sus ojos cansados, pero no necesitó leer mucho para entender. Bastó con ver el encabezado del hospital, la fecha y el nombre. Gabriel S. Sintió que las rodillas le temblaban. Se apoyó en la lápida para no caer. Un zumbido le llenó los oídos, como si el mundo entero se hubiera quedado sin sonido, salvo el de su propio corazón golpeando con fuerza. Elena dio un paso adelante y habló con voz suave, quebrada por la emoción. Su hijo donó su corazón. Ese día salvó la vida de mi pequeño. Victoria levantó la vista lentamente, incapaz de procesar lo que oía. No, eso no puede ser. Nadie me dijo nada. Solo me entregaron sus cosas. Elena asintió despacio. Yo tampoco sabía quién era el donante. Lo supe meses después, cuando encontré esta carta. La guardé todo este tiempo sin atreverme a venir. Pero sentía que debía darle las gracias. Mirándola a los ojos, el sobre temblaba entre los dedos de Victoria. Las palabras donante y corazón parecían abrir una herida que jamás había cerrado. Cerró los ojos. En su mente regresó la última llamada del hospital. El viaje precipitado. El cuerpo frío de su hijo sobre una camilla. Nadie habló entonces de donaciones. Solo quedó el vacío. ¿Me está diciendo que...? ¿Balbuceó que el corazón de mi hijo late en el cuerpo de ese niño? Elena apretó al pequeño contra su pecho, incapaz de responder con palabras. Fue el niño quien, con su inocencia, pareció hacerlo por ella. Apoyó una mano sobre su pecho, justo donde el corazón latía con fuerza, y miró a la anciana con una sonrisa tímida. Victoria sintió que algo dentro de ella se quebraba. Las lágrimas brotaron sin aviso. Se arrodilló lentamente, sin importarle el frío de la tierra, y observó al niño con una mezcla de incredulidad y ternura. Quiso tocarlo, pero su mano se detuvo en el aire, temblando. Elena dio otro paso. Señora, Gabriel vive en él. Cada día, cuando lo abrazo, pienso en su hijo. No vine por interés. Solo necesitaba agradecerle. La anciana soltó un sollozo ahogado. Por un instante, todo su resentimiento se disolvió, reemplazado por una sensación extraña. Dolor, sí, pero también una calma profunda, como si el destino le devolviera una parte mínima de lo que le había arrebatado. El aire se llenó de un murmullo suave. La tarde había tomado un tono azul violáceo, casi sagrado. El niño, con su pequeña mano, tomó una de las flores que traía su madre y se la ofreció a Victoria. Era una margarita blanca, sencilla, pero en aquel momento pareció más valiosa que todo el oro del mundo. Victoria la aceptó. La sostuvo unos segundos y la colocó junto al nombre grabado en la piedra. Gabriel susurró, «Hijo mío, tu corazón sigue aquí». Elena bajó la cabeza, llorando en silencio. No había nada más que decir. El documento lo había dicho todo. De pronto, unos pasos se oyeron acercarse por el sendero. Era don Mateo, el viejo cuidador del cementerio. Llevaba un farol encendido y una bufanda de lana. Se detuvo al verlas y frunció el ceño, intrigado.
¿Todo bien, doña Victoria?, preguntó. Ella tardó en responder. Miró a Elena, al niño y al sobre que aún sostenía. Algo en su interior empezaba a moverse, como si una puerta muy antigua se abriera lentamente. Sí. Mateo respondió por fin, con voz temblorosa. Todo empieza a estar bien. El cuidador asintió sin comprender del todo, mientras las últimas luces del día se apagaban sobre los muros de piedra, y sin saberlo, Victoria acababa de cruzar el umbral que separa la negación de la verdad. La noche comenzaba a caer sobre Toledo, tiñendo el cielo de tonos morados y dorados. En el cementerio, las farolas de hierro encendían una luz amarillenta que proyectaba sombras alargadas entre los cipreses. Victoria permanecía sentada en el banco de piedra frente a la tumba, con el sobre todavía en las manos. El papel, arrugado por el temblor de sus dedos, parecía un símbolo imposible. El vínculo entre la muerte y la vida, entre su hijo perdido y aquel pequeño que ahora dormía en brazos de su madre. Elena, agotada, se sentó a su lado. Durante varios minutos no hablaron. Solo el sonido de los grillos y el murmullo lejano del río acompañaban su silencio. Había tanto que decir y, al mismo tiempo, ninguna palabra parecía suficiente. Finalmente, fue Elena quien rompió el silencio. Yo no sabía quién era él, señora, dijo despacio. Solo supe que el donante había sido un joven que murió en un accidente, y que gracias a él mi hijo seguía con vida. Victoria cerró los ojos. Le dolía escuchar accidente. Aquella palabra le atravesaba como una aguja. Gabriel, susurró. Mi hijo salió de casa aquel día sin decirme a dónde iba. Cuando sonó el teléfono del hospital, ya era tarde. Elena la miró con respeto y compasión. Él salvó a mi niño. El corazón que late en su pecho es el suyo. Victoria bajó la mirada hacia el pequeño, que dormía plácido, con una mano cerrada sobre el abrigo de su madre. Escuchar su respiración suave fue como oír un eco del pasado. Cada latido, cada pequeño movimiento del pecho del niño era una confirmación dolorosa y, al mismo tiempo, un milagro. No sabía que había autorizado una donación, murmuró la anciana. A veces los hospitales actúan según la voluntad previa del paciente, explicó Elena con cautela. Su hijo la dejó firmada cuando sacó el carnet. Vi su nombre en la carta del hospital. Victoria se quedó inmóvil. En su rostro se mezclaban orgullo y tristeza. Siempre fue generoso, susurró. Demasiado para este mundo. Elena asintió, con lágrimas que volvían a humedecerle los ojos. Yo no podía seguir viviendo con esta gratitud encerrada. Sentía que debía venir, hablarle, contarle lo que su hijo hizo. Porque cada día, cuando Gabriel se despierta, me parece verlo renacer. La anciana la observó de lado, y algo en su interior se ablandó. Por primera vez en mucho tiempo sintió que su corazón, aunque dolido, respiraba distinto. Durante meses, creí que Dios me había olvidado, dijo con voz temblorosa, que nada tenía sentido. Pero hoy, al mirarte, siento que, tal vez el amor no desaparece, solo cambia de forma. Elena sollozó en silencio, mientras las luces del cementerio parpadeaban con el viento. En ese instante apareció don Mateo, el cuidador, caminando con su farol. Se detuvo al verlas juntas. ¿Siguen aquí, doña Victoria? Está por cerrar el portón. 5 minutos más. Mateo, respondió ella. Solo 5. El hombre asintió, y se alejó sin hacer ruido. El silencio volvió a envolverlas. Victoria se inclinó hacia el niño, y, con una ternura que no recordaba desde hacía años, rozó con los dedos el pecho del pequeño, justo sobre el corazón. El calor que sintió la hizo estremecer. Puedo sentirlo, susurró. Late fuerte. Como antes. Elena la observó conteniendo las lágrimas. Su hijo está aquí, señora. De alguna manera sigue cuidándola.
Victoria no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez no eran solo de dolor. Se permitió llorar libremente, mientras el viento movía su bufanda gris. En ese llanto había alivio, perdón y una promesa silenciosa de seguir adelante. Elena colocó su mano sobre la suya. Ninguna habló más. Solo el sonido constante del corazón del niño y el murmullo de las hojas acompañaban aquella comunión extraña y sagrada. Entonces, desde la verja del cementerio, una voz las llamó. «Doña Victoria», gritó Mateo. «Venga. Hay algo que debe ver». Ambas mujeres se miraron confundidas. La anciana se levantó despacio, limpiándose las lágrimas. «¿Qué ocurre?», preguntó mientras caminaba hacia la entrada. El viejo cuidador señaló una pequeña caja metálica encontrada al pie del muro. Esto estaba justo aquí, con su nombre. Victoria la tomó con manos temblorosas. No sabía qué contenía, pero algo en su interior le dijo que aquella caja llevaba esperando mucho tiempo. Mientras el niño se movía en brazos de su madre, la anciana abrió la tapa lentamente, y dentro vio algo que la dejó sin aliento. Una carta con la letra de su hijo, y supo, antes de leerla, que lo que estaba escrito allí cambiaría todo para siempre. Victoria sostenía la pequeña caja metálica entre las manos, temblorosa. El frío de la noche no era nada comparado con el que sentía en el alma. La abrió con cuidado, temiendo que hasta el aire pudiera romperla. Y dentro encontró una carta doblada varias veces, escrita con la letra clara de su hijo. El sobre, amarillento por el tiempo, llevaba su nombre. Para mamá. Si algún día no regreso. Elena se apartó un poco, respetando el silencio. El niño dormía profundamente sobre su hombro, ajeno al peso de la historia que se desplegaba frente a él. Don Mateo, curioso, se quedó a distancia prudente, mientras la brisa movía los cipreses y hacía sonar las ramas como un susurro antiguo. Victoria desdobló la carta. La tinta estaba algo desvaída, pero cada palabra parecía escrita esa misma tarde. Mamá, si estás leyendo esto, significa que no pude despedirme. No quiero que llores por mí. Solo quiero que recuerdes que cada vida que salvemos vale más que cualquier fortuna. Si algún día mi corazón puede seguir latiendo en otro cuerpo, deja que lo haga. Será mi forma de quedarme contigo. Las lágrimas empezaron a caer, silenciosas, sobre el papel. Elena se cubrió la boca para no sollozar. Don Mateo, conmovido, se quitó el sombrero y bajó la mirada. Victoria siguió leyendo. Con la voz quebrada. No me guardes en una tumba, guárdame en tus días, en cada paseo, en cada comida sencilla, en cada gesto amable. Allí estaré. No tengas miedo, mamá. Donde haya amor, habrá vida. La carta terminaba con una sola palabra. Gabriel. El silencio posterior fue tan profundo que se oía el viento colarse por las rendijas de la verja. Victoria permaneció un largo rato mirando aquellas líneas. Las palabras parecían calmar algo que había estado en guerra dentro de ella durante meses. Cerró los ojos y, por primera vez desde su pérdida, respiró sin dolor. Elena se acercó despacio y apoyó una mano sobre su hombro. Su hijo era un hombre bueno, susurró. Y gracias a él, mi Gabriel está vivo. Victoria levantó la mirada hacia ella. Las dos mujeres, que horas antes eran extrañas unidas solo por el azar, se miraron ahora con un lazo que iba más allá de la sangre. No lo sabía, dijo la anciana, con una sonrisa cansada. Pero su niño me ha devuelto algo que creí perdido. Elena asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Él también necesitaba a alguien que lo recuerde, que le hable de su padre del corazón. La frase hizo que Victoria bajara la cabeza. Sintió una oleada de ternura tan profunda que tuvo que sostener la carta contra el pecho. Si quiere, dijo al fin, con voz temblorosa, puedo contarle quién era.
Puedo hablarle de su risa, de cómo amaba los cielos de Toledo al atardecer. Elena sonrió, agradecida. Le encantaría. Don Mateo, que había permanecido en silencio, carraspeó suavemente. Doña Victoria, si quiere, puedo dejarles la llave del portón. Nadie vendrá esta noche. La anciana asintió con gratitud. Gracias, Mateo. El viejo se retiró despacio, dejando tras de sí solo el farol encendido junto a la tumba. La luz cálida iluminó sus rostros. Dos mujeres y un niño unidos por un milagro silencioso. Victoria extendió la carta a Elena. Guárdela usted también, dijo. Mi hijo escribió esto para recordarme que la vida no se detiene. Y hoy, lo entiendo mejor que nunca. Elena negó con suavidad. No, señora. Esa carta es suya. Pero si me permite, puedo traerle algo mío. Algo que también pertenece a los tres. Victoria arqueó las cejas. Curiosa. ¿Algo suyo? Sí, respondió la joven. Un video que grabé el día que mi hijo volvió del hospital. Hay algo que creo que debe escuchar. La anciana asintió lentamente. No sabía qué esperaba, pero el tono de la joven era tan sincero que no pudo negarse. Elena miró el reloj. Era tarde, y el niño comenzaba a moverse en sus brazos. Mañana puedo venir a su casa. Si me lo permite, dijo. Victoria guardó la carta en el bolsillo del abrigo y asintió. Venga. Mañana. A esta misma hora. Se miraron una vez más, como si ese acuerdo fuera el cierre de una larga travesía. El viento sopló con dulzura, llevando el eco de las campanas de la catedral cercana. Elena se marchó despacio con el niño, mientras Victoria permanecía junto a la tumba, observando él sobre entre sus manos. Y mientras la luz del farol vacilaba con el viento, la anciana murmuró con los ojos cerrados. Hasta mañana, hijo mío. Mañana tal vez pueda oírte de nuevo. El sol de la tarde caía sobre los tejados antiguos de Toledo, tiñendo las calles de tonos dorados. Frente a una pequeña casa de piedra, Elena llegó puntual, con su hijo en brazos y una sonrisa nerviosa. Victoria la esperaba en la puerta, con un abrigo de lana gris y la carta doblada cuidadosamente en el bolsillo. Había pasado la noche sin dormir, leyendo y releyendo esas líneas, comprendiendo poco a poco que su hijo no se había ido del todo. Pasa, hija, dijo con voz suave. Elena entró despacio. La casa olía a café recién hecho y a pan tostado. En la mesa había 3 tazas, una más pequeña, con un dibujo de estrellas azules. Para Gabriel, explicó Victoria. Así siente que también lo esperamos. La joven sonrió. Se sentaron frente a frente, y el niño, inquieto, estiró sus manitas hacia la mesa, tocando una foto enmarcada que había allí. Era Gabriel Salcedo, sonriendo bajo el sol, con el mismo brillo en los ojos que ahora tenía el pequeño. Elena se quedó mirándola, con un nudo en la garganta. Se parecen tanto, susurró. Victoria asintió, con una lágrima discreta. Sí. Pero lo más hermoso es que comparten algo más que el rostro. Comparten un corazón. El silencio que siguió fue cálido, lleno de comprensión. Elena abrió su bolso y sacó un pequeño teléfono. Quería mostrarle esto, dijo. Es del día que le dieron el alta en el hospital. Reprodujo el video. En la pantalla se veía al bebé en una cuna, rodeado de médicos. De fondo, una enfermera decía: escuchen cómo late ese corazón fuerte. Victoria se llevó una mano al pecho. Las lágrimas cayeron sin resistencia. No eran de tristeza, sino de gratitud. Gracias, murmuró, por cuidar ese corazón mejor que yo. Elena negó con ternura. No, señora. Gracias a usted, por haberlo traído al mundo. El niño soltó una pequeña risa, y ese sonido llenó la habitación de una paz indescriptible. Victoria lo tomó entre sus brazos con cuidado. Lo miró fijamente, buscando a su hijo en esos ojos. Pero lo que encontró
fue algo más grande. La certeza de que el amor no muere, solo cambia de cuerpo. ¿Sabes? Le dijo al niño con una sonrisa temblorosa. Tienes la risa más bonita del mundo. Elena observaba en silencio, con los ojos brillantes. Era como si el pasado y el presente se dieran la mano en esa escena. El reloj del comedor marcó las 6. Afuera, las campanas de la catedral repicaron lentamente. Victoria se levantó. Colocó una manta sobre los hombros del pequeño y miró a Elena. A partir de hoy, quiero verlos seguido, dijo con firmeza. No quiero que sean solo un recuerdo. Elena asintió sin dudar. Nosotras tampoco queremos perderla. Victoria acarició la mejilla del niño, sintiendo bajo sus dedos un latido firme y sereno. Y por primera vez desde que enterró a su hijo, sonrió sin tristeza. Tu corazón sigue aquí. Gabriel susurró. Y ahora, también tengo un motivo para seguir viviendo. Las dos mujeres se abrazaron, mientras las campanas seguían sonando. En la ventana, el sol de noviembre se despedía lentamente, dorando las paredes antiguas. Afuera, el aire olía a castañas asadas, y el mundo, de pronto, parecía un poco más amable. Porque a veces, pensó Victoria, un solo corazón basta para mantener viva a toda una familia. El recuerdo de aquella tarde en Toledo aún parece flotar entre los cipreses y el aroma a café. Victoria, la madre que creyó haberlo perdido todo, descubrió que el amor no se entierra con los cuerpos, sino que continúa latiendo en los lugares más inesperados, en el corazón de un niño, en una sonrisa compartida, o en una carta que llega demasiado tarde, pero justo a tiempo, para sanar. Y antes de seguir, dime, ¿qué te ha parecido esta historia? Si te ha conmovido, marca el número 1 en los comentarios. Si crees que podría mejorar, deja un 0 y cuéntame tu opinión. En el fondo, esta historia nos recuerda que la vida siempre ofrece segundas oportunidades a quienes se atreven a mirar más allá del dolor. La bondad, aunque parezca pequeña, puede cambiar destinos enteros, porque cuando una persona elige dar ya sea su tiempo, su perdón, o, como Gabriel, su propio corazón, está dejando una huella que no se borra con los años. Tal vez eso sea el verdadero milagro de la existencia. Entender que la redención no llega con las palabras, sino con los gestos. Igual que una lámpara encendida junto a la ventana puede guiar a un viajero en la noche, un acto de amor sencillo puede iluminar las sombras del alma. Hoy, mientras el sol se pone sobre los tejados antiguos, quizá merezca la pena detenerse un momento y pensar a quién seguimos llevando en nuestro corazón. Aunque ya no esté, si esta historia te ha tocado el alma, compártela con alguien que necesite creer otra vez en la fuerza de la familia y en el poder del perdón. Porque al final, como demostró Victoria, un solo corazón basta para mantener viva a toda una familia.